Hola, muy buenas tardes o días donde se estén conectando del interior de la República o en el extranjero. Bienvenidos a este seminario que pues ya vamos en la sexta jornada de Jornada Nacional de las Nuevas Tecnologías en la Educación a Distancia en México y todos construyendo la educación 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y estoy a cargo de este comité de educación a distancia de la Red Late, y agradecerle a Cudi, a Martita, aquí presente Lalo y a Quique, que nos hacen por el favor de poder llegar con ustedes en estas pues, conferencias magistrales que cada vez vamos construyendo este rompecabezas de nuestra educación 4.0, que es nuestro reto actualmente. Hoy tenemos a la doctora Ofelia Contreras, que le damos la bienvenida a esta sexta jornada nacional, donde nos va a platicar de tu experiencia en el e-learning y la analítica de aprendizaje, rompiendo fronteras. Ella es profesora titular C de tiempo completo definitivo en el área de desarrollo y educación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Le voy a hacer una reseña breve de su larga trayectoria, pero sí quiero resaltar algunos elementos que pues ha sido coordinadora académica de la maestría en docencia para la educación media superior en la UNAM, resaltando pues todo ese impacto que tuviste en el PNPC, el estar en esos rankings de calidad. También ha sido coordinadora y jefa del SUAYET, de la licenciatura en psicología en la FES Iztacala, miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, coordinadora de varios diplomados, pero de uno internacional muy importante del programa de actualización y superación del personal docente del bachillerato. Ha dirigido más de 75 tesis de licenciatura, 20 tesis de maestría, 3 de doctorado, y tengo el honor que una de ellas sea mía, quien ha sido y fue mi tutora, y quien de una manera hemos compartido, aparte de la formación docente, el reto académico. Gracias, Ofelia, en lo personal. Muchas gracias, Pedro. Porque formas parte de ese eslabón de estar yo aquí ante todos ustedes. Es autora de 6 libros publicados, 18 capítulos, en todo en torno al aprendizaje y utilización de estas tecnologías educativas, que hoy es el reto actualmente para todos nosotros. Ofelia, bienvenida. Esta es una comunidad muy grande que queremos escucharte en tu experiencia de la analítica del aprendizaje, rompiendo fronteras. Yo cuando lo oí dije, no me la pierdo. Gracias. Y entonces es un formato de amigos, están conectados por Facebook, por YouTube y por la plataforma. Entonces somos todos oídos y bienvenida. Pues muchísimas gracias, es para mí un gusto estar con ustedes, haber recibido esta invitación y poder compartir pues mi experiencia dentro de lo que platicaba el doctor Rocha. Pues estuve al frente de la licenciatura en psicología a distancia de la Facultad de Estudios Superiores, donde empezamos con 200 alumnos, y cuando dejé yo el cargo ya teníamos 2,000 repartidos por toda la República y por 6 países en el orbe. Teníamos alumnos hasta en Japón. Entonces, bueno, fue una gratísima experiencia el haber participado ahí, el haber participado en la creación de la maestría en educación media superior, también en la modalidad a distancia, y el haber estado desde los cimientos de la misma modalidad en la UNAM. Bueno, pues yo voy a dar inicio el día de hoy, y quisiera señalar que, dado mi carácter de psicóloga, pues me voy a referir mucho más a la analítica del aprendizaje desde la perspectiva psicológica, es decir, cómo va a ayudar al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, más que a la parte tecnológica, que obviamente eso serán los expertos tanto en informática como en ingeniería de sistemas y en algunos otros rubros que nos van a apoyar al respecto.
Entonces, pues vamos a dar inicio y vamos a dar inicio preguntándonos qué pasa cuando la tecnología nos abre nuevos caminos que no estábamos acostumbrados y que no teníamos. De manera general, los profesores siempre nos enfrentamos al problema de cómo saber qué está aprendiendo cada estudiante y si está aprendiendo y cómo está aprendiendo y si no está aprendiendo, ¿por qué no lo hace? Y cuando de pronto aquello que llamábamos insight, por eso les puse ahí un poco, de repente venía el insight y el alumno daba ese viraje para aprender, tampoco sabíamos qué pasaba. Si alguno de ustedes ha jugado alguna vez el famoso juego de la Torre de Hanoi, donde hay que mover círculos concéntricos de un punto A a un punto C con un punto de apoyo P, y la lógica es que puedes mover solo una pieza a la vez y nunca puede estar una de menor diámetro por debajo de una de mayor. Entonces, en general la gente puede resolver la tarea después de algunos intentos, depende de qué tan hábil sea, puede ser el número de intentos que haga, pero en el momento que le preguntas cómo lo lograste, se te quedan mirando y te dicen, no sé, solo lo intenté, solo moví cosas, solo di vueltas, o de repente también puede uno ver que la persona se equivoca de manera sistemática y repite el mismo error sin darse cuenta, ¿sí? Y de repente hace un movimiento que no supo cuál fue y resuelve el problema. Entonces, antes, todo lo que llamamos los psicólogos la famosa caja negra que está adentro del cerebro, no era permeable. Es decir, no era permeable ni para el que aprende con gran frecuencia, ¿sí? Porque pocas personas somos conscientes de la estrategia cognitiva o de la estrategia metacognitiva que estamos empleando para aprender. En una investigación que hice hace muchos años, por ejemplo, el 90% de más de 3,000 estudiantes nunca lee el título de un texto. En algún momento nos enseñaron, porque tanta uniformidad no puede ser fortuita, a que el título no se lee. Entonces empezaban desde el primer renglón hacia abajo. ¿Qué implicaba esto? Que perdían la estrategia metacognitiva de generar hipótesis a partir del título del texto, que es lo que te va a guiar en la lectura. Entonces, bueno, pues si uno no sabe de qué se trata el texto, pues va a ir leyendo y a ver qué pesca, ¿sí? Entonces, con estas nuevas herramientas que nos están abriendo caminos fabulosos, y por eso hablo de romper fronteras, podemos ver cuando eso sucede. Por ejemplo, la mirada hacia dónde se dirige, cuántos segundos está en un punto, cuánto tiempo se tarda. Podemos incluso ver si no comprendió, porque cuando la gente es buena lectora y no comprende, se tarda más segundos y se regresa. Todo esto lo podemos medir ya con la mayor de las facilidades. Hace poco escuchaba yo que hoy en día se puede saber cuando una persona le gusta a otro por el número de segundos que le dedica para mirar. Hicieron una investigación donde ponen a chicos universitarios y les presentan fotos tanto de hombres como mujeres muy guapos y no tan guapos, bueno, en general guapos, depende de los gustos de cada quien, ¿verdad? Entonces, cuando una persona te parece atractiva, te tardas 8.5 segundos viéndola. Cuando no te parece atractiva, en 4 segundos cambias la mirada. Entonces, desde ahí podemos ya contar con todas las herramientas y todos los elementos que nos permitan dar seguimiento al proceso de aprendizaje. ¿Qué hacen las personas cuando aprenden? ¿Cómo aprenden? Y en este sentido, pues recuperar lo que siempre fue un sueño de las teorías educativas, que ya con Ausubel lo empieza a plantear y que va a ser Vygotsky quien lo va a señalar de manera más precisa. En un primer momento, averigüe lo que el alumno sabe, diría Ausubel, y enseñe en concordancia. Con estas nuevas tecnologías podemos saber qué sabe y exactamente qué sabe del tema, qué sabe de la tecnología, qué sabe de la interacción con los grupos, qué sabe de las herramientas que necesita emplear y bueno, pues podemos entonces actuar en concordancia. Y Vygotsky sería muchísimo más específico y diría, para que se dé el aprendizaje de manera significativa, lo que tenemos que hacer es crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. ¿Qué creen? Que la tecnología nos facilite esto de una manera
espectacular, porque nos va a permitir por un momento, en menos de un clic, darnos cuenta en dónde está el problema, si es que lo hay, y presentarle realidades educativas alternas. Lo que llamamos la realidad alterna, en el terreno de la educación lo podemos usar. Es decir, si a mí se me dificultan las multiplicaciones, es probable que primero necesite un repaso de que la multiplicación es una suma abreviada, y me va a poner unos ejercicios para que lo comprenda. Ya que lo logro, me va a regresar la tarea que originalmente tenía y me va a permitir, entonces sí, seguir adelante. Al contrario, si soy muy hábil, muy diestra, pero tengo problemas en la comprensión lectora del problema que tengo enfrente, me va a permitir dirigirme hacia aquellas tareas que no me están permitiendo el avance como yo quisiera. Entonces, estas propuestas educativas, tal como dice la lámina, nos van a permitir llevar a cabo tareas educativas que se basen en problemas, en situaciones reales, en casos, en investigaciones, y que se orienten al logro. Y al logro de acuerdo a las capacidades individuales y no de acuerdo al tiempo o al espacio o a la edad de los sujetos. Uno puede tener 4 años pero estar listo para leer, y puede tener uno 8 y todavía no estar. Entonces, ¿qué necesitamos con cada uno y cómo lo vamos a ir acercando? Pues la tecnología nos va a permitir esa gran ayuda. Y nos preguntamos por qué ahora y no antes. Yo creo que todos los educadores de siglos pasados, incluyéndome a mí, creo que en este momento nos gustaría estar viviendo con este apoyo, con el apoyo de la tecnología. Es la primera vez en donde esto se convierte en una realidad, ¿sí? Y en una necesidad, porque ya no vamos a seguir a ciegas en el camino de educar. Bueno, las teorías pedagógicas en términos generales han construido y ya han tratado de explicar cómo se produce el aprendizaje, y han generado, por ejemplo, términos como aprendizaje situado, que hace referencia a la conexión que debe existir entre lo que el sujeto aprende y su realidad cotidiana. Es más fácil cuando aprendes y lo que te enseñan está vinculado contigo, es un problema de tu interés. Alguna vez con mis alumnos de física hablaba yo de nanotecnología. Yo no soy experta ni mucho menos, pero sí tengo que orientarlos en cómo se enseña esto. Y ellos les decía yo, por favor, denme un caso cotidiano, algo cercano, donde los chicos puedan ver este nuevo concepto de la física cuántica. Y me decían, no, pues no encontramos ninguno. Total que nos tardamos casi media clase hasta que encontraron que creen que el celular era el ejemplo más cercano y el más accesible. ¿Por qué la batería se agota más entre más tiempo tiene nuestro celular? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué pasa con la batería? ¿A alguno de ustedes se le acaba rápido la batería por los años que tiene su teléfono? Sí. Bueno, esto tiene que ver con que para un lado giran los átomos cuando se está cargando y para el inverso cuando se está descargando. Pero cada vez que esto sucede, como son reacciones, se van perdiendo electrones. Por tanto, van perdiéndose el número de átomos que pueden llevar a cabo la reacción. Entonces, claro que si uno les enseña esto a los niños del bachillerato y incluso a los adultos, pues estaremos más pendientes de no estar cargando el celular cada rato, por ejemplo, y no dejarlo descargar por completo. Entonces, bueno, esta es enseñanza situada, pero ya me voy a regresar al tema. También se ha hablado de zona de desarrollo próximo, que es acción que se construye en la interacción entre el profesor y el estudiante para poder pasar de algo que llamamos desarrollo potencial, es decir, algo que el estudiante ya está casi listo para hacer por sí mismo, pero todavía no puede solito. Necesita ayuda. ¿Y qué creen? Que ahí la gran ayuda va a ser justamente la tecnología. ¿Por qué? Porque nos va a poder dar la retroalimentación precisa que necesitamos. Si alguna vez han estudiado idiomas en internet, si han estudiado, por ejemplo, con algún sistema en línea, lo pone a uno a pronunciar las palabras, y si se equivoca, no te deja pasar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y te señala en dónde está el error hasta que la pronuncias correctamente.
Entonces pareciera ser que esta ayuda ajustada sí está en tiempo y en forma y en la condición que uno necesita. Y todo esto nos los va a proporcionar, por supuesto, la analítica del aprendizaje. ¿Sí? Las teorías emergentes, porque bueno, estas teorías de las que hablo son del siglo pasado. Bueno, en este siglo las teorías del aprendizaje, lamentablemente vamos un poco retrasados los psicólogos en relación con la tecnología, pero ya estamos generando nuevos espacios y nuevas construcciones teóricas que nos permitan apoyar y comprender cómo se aprende. El aprendizaje está muy determinado por el medio a través del cual se representa la realidad. Entonces, cuando hablamos de medios tecnológicos, la representación es muy diferente, ¿sí? No es lo mismo aprender en un libro o aprender de un profesor que aprender de videos, aprender de juegos, aprender de interacción con los compañeros. De hecho, hay muchos estudiantes en una investigación reciente que llevé a cabo que les pregunté cómo habían aprendido inglés a chicos de bachillerato y el 70% me contestó que jugando videojuegos. Que el propósito no era que aprendieran inglés, sin embargo lo hicieron. Es una investigación en donde lo que hicimos fue apoyar a los estudiantes a que aprendieran el término, el tiempo imperativo en francés, siguiendo instrucciones para un juego. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto nos lo va a apoyar la analítica del aprendizaje. También la investigación psicológica ha demostrado durante muchos años que la mejor manera de aprender es con la tutoría 1 a 1. Es decir, cuando el profesor tiene el tiempo, la dedicación y el espacio para enseñarte a ti qué necesitas aprender, cuál es tu problema, cuál es tu duda, cuál es tu necesidad. Esto, de verdad, en un salón donde uno tiene 70 estudiantes o 30 o hasta 15, es muy complejo. ¿Por qué? Porque no tiene uno el tiempo para dedicarlo, ni tiene la posibilidad de interactuar 1 a 1, porque en lo que hace uno eso, los otros ya se pararon a hacer otra cosa seguramente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la analítica del aprendizaje? Pues justamente esa tutoría 1 a 1, porque nos va a permitir dar seguimiento a cada uno de cómo va aprendiendo a través de la huella digital que vamos dejando en las plataformas, y nos va dando la retroalimentación, tal como ocurre en los videojuegos. Si ustedes están familiarizados con los videojuegos, son un excelente ejemplo de cómo la teoría del aprendizaje contemporánea se usa a favor del aprendizaje, porque además es muy motivante. El problema a veces es que hay que decirles a los niños como a las 11 o 12 de la noche que ya dejen de jugar, y a veces a los adultos también, porque es muy motivante la parte lúdica, la parte motivante, el que siempre vas teniendo logros, ¿sí? O sea, el videojuego te va llevando de tal suerte que vas logrando cosas, siempre vas logrando, te da otra oportunidad, te dice cómo, te va dando retroalimentación muy, muy particular. Entonces tenemos esta posibilidad hoy en día y habrá que aprovecharla. ¿Sí? La pregunta, se rayó la lámina anterior, es: ¿se podrán lograr estos resultados del tutoraje 1 a 1? Que en una investigación se muestra que se coloca 2 sigmas adelante de la media en relación con los estudiantes que no reciben la retroalimentación tan específica. Pues la respuesta es sí, sí podemos. Podemos optimizar cada vez más los procesos de aprendizaje gracias a la analítica del aprendizaje, ¿sí? Para ello vamos a tener que hacer algunos virajes en las teorías de aprendizaje tradicional que, decía yo, pertenecen al siglo XX, cuando los grandes señores de la psicología y de la pedagogía trabajaron muy intensamente, pero que obviamente no conocían estos medios. Entonces hablaron de la educación que a ellos les tocó y que ellos pudieron teorizar. Hoy en día, bueno, vamos a tener que ampliar nuestra concepción de aprendizaje y vamos a tenerlo que, digamos, diversificar de lo que tradicionalmente habíamos conceptualizado. Antes se centraba exclusivamente en la cognición intrapsíquica del individuo, es decir, hablábamos de aprendizaje y hablábamos de lo que el sujeto hace intelectualmente, a veces manualmente o alguna otra
herramienta que utilice, pero casi siempre iba solo al individuo. Hoy en día vamos a tener que manejarlo de otra manera y vamos a tener que entender que este conjunto de habilidades cognitivas, metacognitivas, emocionales, porque también están presentes en el aprendizaje, están íntimamente vinculadas con el entorno, dónde aprendemos y cómo aprendemos, y asimismo con el uso de herramientas. ¿Qué herramientas empleo? Va a determinar cómo aprendo. ¿Sí? Seguramente uno, ahora que sacaron la primera fotografía del hoyo negro en el espacio, seguramente la primera vez que oímos hablar de un hoyo negro en el espacio, pues nuestra cabeza se fue quién sabe a dónde. O sea, imaginamos cualquier cosa, pero pues no sabíamos cómo era. Igual suerte, una gran cantidad de problemas conceptuales se han derivado de la representación que hemos hecho de ellos. Es muy difícil que uno piense en una célula que no sea un huevo estrellado, ¿no? O por lo menos muy parecido. Entonces el problema se complejiza cuando hablamos de neuronas y hablamos que los axones y las dendritas pueden tener metros y metros. Ahí como le hacemos con el huevo estrellado, ya la cabeza entra con muchos conflictos. Alguna vez un alumno me preguntó, ¿y de veras tenemos neuronas en la mano? y yo le pregunté, entonces, ¿cómo las movemos? ¿No? Pero bueno, es esta idea de cómo son las células. Y bueno, muchos otros conceptos se han derivado de malas representaciones. No es lo mismo que hoy podemos hacer, por ejemplo, con realidad virtual, un viaje por el cuerpo, ¿sí? O por el universo. O podemos con realidad aumentada de pronto tener nuestro corazón latiendo adelante de nosotros. No sé ustedes, pero a mí me tocó la época de los esquemas, que te ponían los sistemas cada uno separado. Y yo nunca entendía bien en relación de dónde quedaba el corazón con los pulmones y dónde el estómago, ¿no? Era como muy complejo porque eran cada sistema visto por separado. Es muy diferente hoy que podemos hacer un viaje virtual por el cuerpo, ¿no? Y acompañarnos, es más por nuestro propio cuerpo, ¿eh? Bueno, vamos a tener que tomar en cuenta entonces no solo el contexto, las herramientas, sino la capacidad de trabajar en equipo. Hoy en día se reconoce que el aprendizaje es intrapsíquico, pero es evidentemente social e interactivo. Lo que yo aprendo tiene que ver con quién interacciono para aprender, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una persona físicamente hablando. Puede ser un texto, puede ser una herramienta, pero siempre fue creada por alguien, ¿sí? Y ese alguien me va a transmitir cosas que me van a permitir a mí, pues, construir un conocimiento a partir de lo que yo ya sé y de lo que la persona me quiere ayudar a construir, ¿sí? Una muy buena noticia para los educadores. Yo quisiera decirles que hace casi 10 años yo hacía la analítica del aprendizaje a mano. Bueno, a mano y con algunos programitas por ahí que medio usaba. Es decir, me metía todas las noches a revisar la plataforma, a ver qué alumnos habían hecho la tarea, cuáles no, qué profesores habían entrado, cuáles no, quién ya había calificado, quién no había calificado, hacía cuánto tiempo que tenían los alumnos la tarea y no se les había contestado. Bueno, era un trabajo de negros que terminaba yo en la madrugada, si toman en cuenta que a veces tenía yo 200 grupos. Entonces era muy complejo hacer esto. Hoy en día, pues yo les diría que ya las plataformas de aprendizaje traen estas herramientas, ¿sí? Ya vamos a encontrar muchas plataformas, las plataformas más nuevas o las versiones más nuevas. Por ejemplo, ProMoodle ya trae, también va a traer Google Classroom, va a traer Blackboard y muchísimas otras van a traer ya módulos de analítica del aprendizaje. Ahí lo importante es que los profesores sepamos qué queremos saber, ¿sí? ¿Qué necesito saber? Porque, bueno, me puede dar toda la información que yo quiera, ¿eh? Y de cada uno es tan diferente como la huella digital. O sea, y si no hay manera, fíjense que alguna vez en el CONACYT me preguntaron, oiga doctora, ¿y cómo va usted a saber que el alumno que está subiendo la tarea a la plataforma es el suyo y no es que alguien más se la hizo? Y mi respuesta fue, pues mire, tengo mucho más evidencia que cuando me la entregan en el salón de clases. Porque cuando me la entregan en el salón de clases, pues me entregan un folder
pero yo no sé quién lo hizo. En cambio, a través de la huella que van dejando en la plataforma, sí sé si la hizo esa persona o la hizo alguien más. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la meta? Me preguntaría yo y les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la meta de usar las herramientas de la analítica del aprendizaje? Bueno, la última es promover que el alumno sea autogestor de su propio aprendizaje. Es decir, la analítica del aprendizaje va a ser una herramienta adicional que nos va a permitir expandir nuestra inteligencia humana. ¿Cómo la vamos a expandir? Pues la vamos a expandir a partir de poder usar estrategias metacognitivas cada vez más sofisticadas y más acorde a lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy zurda y hasta hace algunos años me di cuenta que cuando estaba perdida siempre tendía a dar vuelta a la izquierda en una calle. En el momento en que me di cuenta que esa era mi tendencia, paré, entró la estrategia metacognitiva y me pregunté, ¿para dónde vas? ¿Es mejor la izquierda o la derecha? Y en ese momento dejé de hacerlo. Ya entré al terreno de la metacognición y por tanto de la regulación de mi conducta cognitiva y por tanto de la motor. ¿Sí? Entonces, en el momento en que la plataforma nos diga, oye, siempre que vas a resolver un problema piensas que todo se hace sacando raíz cuadrada, vamos a decir, ay no, ¿verdad? Creo que no todo va con raíz cuadrada. Creo que puedo usar otras herramientas. Y cuando me diga, mira, cuando veas un problema de este tipo, abusado, porque la solución puede ir por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez me va a ir enseñando y voy a expandir mi inteligencia. Esto es maravilloso. Seguramente vamos a ver inteligencias que hasta ahora no hemos visto y que los teóricos no han conceptualizado. Seguramente la teoría piagetiana, con sus clásicas etapas del desarrollo, se va a ver adicionada con nuevas formas de pensar y de aprender. ¿Sí? Estamos en una etapa maravillosa. Yo doy gracias de haber vivido en este siglo. Bueno, la analítica del aprendizaje, yo creo que ya todos estaremos familiarizados con la definición, pero por si no, pues ahí les dejo una que tiene, bueno, les voy a presentar tres, que tiene que ver con el manejo de algoritmos que ya se utilizaron en otros medios para orientar las teorías del aprendizaje personalizado. Por técnicas pedagógicas y diseño instruccional se puede, junto con los avances en minería de datos, obtener información para ajustar de la mejor forma todas las necesidades que tiene el estudiante para aprender. ¿Sí? Imagínense qué bonito, yo hubiera querido eso, porque a mí me pusieron el disco de las tablas de multiplicar, ¿no? Y bueno, después del disco lo acompañaron con una regla y no era muy motivante. Era así como de terror. Bueno, entonces, la analítica del aprendizaje, o le vamos a poner la AA para abreviar, nos permite a los maestros y a las escuelas adaptar las oportunidades educativas al nivel de necesidad y habilidad de cada estudiante en un tiempo cercano. ¿Sí? Porque antes uno hacía la tarea y de aquí a que la llevaba a la escuela y el maestro se la corregía, pues a veces pasaba una semana y ya lo que uno tenía que aprender ya se le había olvidado, ¿no? En cambio, con la analítica del aprendizaje, en el momento en que lo estás haciendo, te dice, oye, no, por ahí no va. O sí, estás bien, síguele, ¿no? O como Mario Bros te deja otra vida. O ya se te acabaron. Bueno, es una medida, una colección y un análisis de la información que se genera de los alumnos en sus contextos, es decir, en el momento que están aprendiendo, para qué propósitos tenemos, comprender y optimizar el aprendizaje. ¿Sí? Ese es el propósito. El aprendizaje justo en el momento en que acontece. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de los pioneros en este campo de la analítica del aprendizaje desde la perspectiva psicológica, pues vamos a encontrar a Siemens y Elias, que la van a definir como el uso de datos inteligentes producidos por el alumno y por los modelos de análisis para descubrir información, conexiones sociales y para predecir y asesorar el aprendizaje. ¿Sí? O sea, en el momento en que podemos decodificar lo que está pasando en ese
instante cuando está aprendiendo el sujeto, podemos tomar decisiones y ajustarlas. ¿Está aprendiendo bien o no? ¿Ya se me está quedando dormido? A lo mejor ya se me están quedando dormidos. Tendré que apurarme. Sí, todavía me falta. Bueno, voy a poner otra definición, ya no la voy a leer, porque creo que todos la están viendo. Y lo único que voy a señalar de esta es que se hace importantísimo que se vincule con modelos pedagógicos y psicológicos, ¿sí? Porque si no, otra vez los ingenieros nos van a dar miles de datos y los psicólogos no vamos a saber para qué los queremos o qué hacer con todos ellos. Necesitamos modelos pedagógicos y modelos psicológicos que nos orienten qué queremos hacer con todos estos datos. Bueno, ¿para qué nos va a servir la analítica del aprendizaje? ¿Y qué niveles va a tener? Pues tiene 4. Uno descriptivo, que nada más nos dice qué está pasando. Y que creo que es hasta donde hemos llegado en la mayoría de los casos los profesores. ¿Sí? Diagnóstico. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué le pasa a ese alumno? Fíjense que esto es muy interesante. Cuando yo estuve dirigiendo educación a distancia, de pronto me daba cuenta que los alumnos iban más o menos bien el primer mes. Después empezaban a abandonar materias. Yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué pasó aquí? Entonces entré a la fase diagnóstica, claro, sin analítica del aprendizaje, por correo electrónico, por presencia, me iba yo a las sedes a hablar con ellos. Y me decían, doctora, 6 materias es demasiado para nosotros. O sea, yo tengo 12 horas a la semana para estudiar, porque trabajo, porque tengo hijos, porque vivo lejos, porque si no fuera así, pues estaría en la escuela presencial, que es bastante más sencillo. Entonces me decían todo eso, y yo dije, ok, vamos a hacer una cosa. Aquí el semestre dice, aquí la normativa universitaria dice que el semestre debe durar 16 semanas, pero no dice nada de cómo acomodar esas 16 semanas las materias. Entonces ahí nos generó un hueco la legislación muy divino. Entonces organizamos las materias de 2 en 2, de tal suerte que de verdad se ajustara al ritmo y el tiempo que ellos tenían, ¿sí? Después me di cuenta que muchos no metían las tareas en el día que les tocaba. Entonces otra vez vamos a ver qué pasó. Y algunos me dijeron, doctora, no tenemos dinero para pagar el cibercafé 3 o 4 veces por semana. Ah, pues ¿qué hicimos? Ajustamos de inmediato, ¿sí? Porque son gente que vive en la sierra oaxaqueña o que vive en la Huasteca hidalguense. O sea, son gente de verdad que a veces camina 40 kilómetros para ir a dejar su tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Señores profesores, aquí todas las tareas se reciben el lunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir una vez al cibercafé si no tienen. Teníamos una comunidad indígena en San Felipe, Orizatlán, que cuando llegó la universidad llegó el internet. Entonces tener computadora en casa era un lujo, no tenían, ¿sí? Entonces, bueno, pues había que facilitarse las cosas, pero esto solo se puede hacer si tenemos un buen diagnóstico. Después, predecir. Otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es a predecir. Nosotros sabemos que, de acuerdo con las teorías sociológicas y algunas otras de carácter psicológico, pedagógico, también se ha señalado que depende de la zona donde uno vive el rendimiento académico que va a traer. No es lo mismo vivir en la Huasteca hidalguense que vivir en la Condesa en la Ciudad de México, ¿sí? Por el acceso que tiene uno a cultura, a libros, a escuelas. En la Huasteca hidalguense, que es una experiencia que fue muy bella, la gente no tenía aspiraciones de ir a educación superior, porque las escuelas y las universidades eran muy lejos, porque son comunidades de origen náhuatl, y para empezar las mujeres no salen solas, y si salen, cuando regresan ya son vistas como con otro oficio, no el de psicóloga, ¿no? Entonces, cuando llega a la universidad virtual, después de un par de años, hicimos una investigación preguntándole a los chicos de secundaria que si ellos, qué pensaban estudiar. Y una muy buena cantidad dijo que iba a ir a la universidad porque ahora podía ir a la universidad virtual. Entonces, bueno, esto nos permitió también predecir qué carreras vamos a abrir ahí, ¿sí? ¿Qué ayuda les vamos a dar? La primera vez que llegué a la Huasteca hidalguense me preguntaron, ¿y a qué hora va a ser la clase? Porque ellos tenían la idea de que era por telesecundaria, más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenía que meter medidas emergentes, mandar a enseñarles cómo se usa la computadora,
cómo se bajan los materiales, cómo todo. Si no hubiera sido un rotundo fracaso. Tenemos la enorme satisfacción de haber titulado a los primeros profesionistas de la región. Pero bueno, todo esto implicó predecir por dónde se nos van a ir atorando para abrir caminos, ¿sí? A la institución le sirve muchísimo la analítica del aprendizaje y al profesor también, ¿no? Y por último, prescriptivo. ¿Qué deberemos hacer? ¿Sí? Bueno, obviamente no usar modelos presenciales en educación a distancia, ¿sí? Las universidades de pronto te dicen 6 materias al primer semestre. Y yo contesto, ¿quieren que nos quedemos con el 10% de la población? Si esa es la meta, buena decisión. Si no es la meta, y bueno, otra vez hicimos el uso de la legislación, de los huequitos que nos dejaba, y lo que hicimos es, te puedes dar de baja. Tú inscríbete a las 6 porque te obligan, pero date de baja de las que quieras. Y lleva las que puedas. Y les abríamos algo que se llamaba extraordinarios largos en verano y en invierno. Entonces ellos podían cursar 2 materias durante el semestre, 2 en cada uno de los periodos, y así no se atrasaban. Iban en tiempo y jugábamos con las reglas sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, esto yo creo que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver que obviamente hay que registrar datos y hay que tener validez y confiabilidad de esos datos, porque dependiendo de los datos que recolectemos, va a ser las decisiones que tomemos, ¿sí? Reportar a quién y cómo le vamos a reportar. Fíjense que alguna vez reporté yo que teníamos 5,000 egresados que no se habían titulado. Y ahí estaban. Pues por no haber sido reportado, no se habían tomado medidas para que esta gente se pudiera titular después de un esfuerzo grande de 6 o 7 años. Bueno, ¿qué otra cosa nos va a permitir predecir? Y esto va a tener mucho que ver con la gente de matemáticas, con la gente de sistemas, que nos ayuden con algoritmos que nos permitan identificar variables que contribuyan al éxito o aquellas que ponen en riesgo a los sujetos. ¿Sí? Entonces, cuando contamos con estos algoritmos, la tarea de enseñar se facilita para las instituciones educativas. Esto está aquí como chueca, perdón. ¿Cuáles son las fases de la analítica del aprendizaje? Bueno, pues esto yo creo que ustedes lo conocen mejor que yo. ¿Qué datos son necesarios? ¿Qué obtener? ¿Y cómo obtener de esos datos? ¿Qué quiero saber? ¿Qué pronostican éxito y cuáles pronostican riesgo, por ejemplo? Vamos a ver las relaciones, las causas, los closing, las predicciones, qué nos van a producir. Y esto nos va a permitir visualizar, recomendar, adaptar y generar informes de todo lo que va pasando. Yo creo que para alguien que dirige una institución educativa o un sistema de educación a distancia, esta información es fundamental. ¿Sí? Y la tenemos al alcance de un clic. La cosa es que la llevemos a la práctica. ¿Para qué nos va a servir? Ya lo había yo dicho, pues para entender qué está pasando en esa caja negra por lo pronto. Es lo más importante que yo diría. Y por tanto, nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Sí? Aquí va a haber 2 posturas. La que dice tomar mejores decisiones para que el maestro siga teniendo el control. Y otra más, que se va a plantear desde otra lógica y que tiene que ver para transferir el control al estudiante. Mi postura va más por esta segunda. ¿Sí? Yo tengo que hacer aprendizajes autónomos. Que en algún momento ya no me necesiten. ¿No? Y que en ellos logremos lo que vamos a llamar la madurez analítica del aprendizaje. O sea, que ellos mismos ya sean capaces de analizar su aprendizaje. Hay estudiantes, bueno, yo trabajo mucho en presencial, antes de trabajar en distancia, les decía yo, oye, ¿cuánto estudiaste? No, pues como la mitad. ¿Y qué te piensas sacar? 8. Y les decía yo, bueno, si estudiaste la mitad, la calificación correcta es 5. ¿De dónde van a salir los otros 3 puntos? Y se me quedaban mirando como diciendo, qué mala mujer, ¿por qué nos dice eso? Pero no había conciencia que el resultado es equivalente al esfuerzo.
todo esto lo podemos ir manejando para lograr la madurez analítica de los procesos de aprendizaje. Bueno, ya decía yo, hay un autor, un compañero de la Universidad Nacional y su grupo de investigación que están trabajando con modelos de analítica del aprendizaje. Me gustó mucho el suyo, por eso lo comparto, en donde dice que tendríamos que entenderla como un cinematógrafo, porque está captando en tiempo real trayectorias. ¿Qué pasa? No son puntos, no son momentos, sino son secuencias, ¿sí? Y en ese momento él lo define como devenir. Hay devenir, es decir, en cómo se va transformando, cómo va yendo el proceso de aprendizaje. Y dice, en ese momento nosotros vamos a poder entender cuando hay puntos de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Pues un punto de inflexión puede ser un logro o puede ser un problema. Y ahí es donde podemos entrar, ¿sí? Entonces, entendamos la analítica de aprendizaje desde esta lógica, como sacar una película del intelecto y la interacción del sujeto que va aprendiendo para ir tomando decisiones. Decirle, como hace rato me dijeron a mí, que agradezco mucho, oye, estás en sentido contrario. ¿Sí? Bueno, entonces, después vamos a encontrar otros autores que nos van a recomendar y categorizar qué hacer en la analítica del aprendizaje en sentido de que podemos analizar con propósitos de mejorar este proceso. Bueno, el análisis social. ¿Qué hace esa persona? La mayoría de los desertores en educación a distancia tiene mucho que ver con que se sienten muy solos. ¿Sí? Cuando solo estoy en la plataforma y yo a las 4 de la mañana, pues lo más probable es que diga yo ya me voy, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la interacción social y cómo la promovemos? Cuando yo hacía mi analítica a mano, pues me di cuenta que había gente que entra desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Entonces lo que hice fue formar grupos afines. Si quería que trabajaran por equipo, pues hacía grupos afines entre los madrugadores, los de media tarde, los trasnochados y, como dicen en los vuelos, el vuelo guajolote, ¿no? El tecolote. El tecolote, el vuelo tecolote. Entonces, bueno, armaba grupos de acuerdo al horario en que ellos entraban para no meterlos en líos, ¿no? Que pues la gente necesita su tiempo y ese es el tiempo. Y a veces hasta su disposición cognitiva. Hay gente que por biorritmo y por ciclos circadianos aprende más en la mañana. Hay otra gente que aprende más de noche. Entonces, bueno, eso también tendríamos que ver cómo les va. Análisis del discurso, porque en el discurso se nota lo que la gente entendió y lo que no entendió. ¿Sí? Y hasta dónde llega su duda. Y podemos enriquecerla. Análisis de contenidos. O sea, ¿eso que le estoy presentando le interesa? ¿Le llama la atención? ¿O después de 3 segundos le cambia la página? O no le está entendiendo nada, porque también cuando uno no entiende nada le da vuelta. ¿Sí? O está muy motivado y le gusta. El análisis de la motivación también vamos a ver cuántas veces lo intenta. A la tercera tira la toalla o va por todas las vidas que tenga. ¿Cómo va? ¿Qué le motiva y qué no le motiva? Y también el análisis del contexto. Yo siempre he dicho que las plataformas de aprendizaje tendrían que tener una cafetería, ¿no? Porque esta parte de intercambiar y de hablar y decir, oye, ¿cómo te va? Me acuerdo que yo normalmente dejaba mi presencia vista cuando estaba en plataforma, lo sigo haciendo, y era muy simpático porque me veían en la madrugada y me preguntaban hasta de otras materias. Oiga, doctora, ¿y usted qué opina de este trabajo que me dejaron y de aquello y del otro, ¿no? Hasta que un día que estaba muy cansada les dije, miren, ya no me preguntes después de las 12 porque yo sí tengo la ruptura de encanto y me vuelvo bruja. Pero bueno, era un poco broma porque a esas horas hay que aligerar el trabajo. Bueno, ¿para qué nos va a servir la analítica del aprendizaje y qué cosas podríamos recuperar con posibilidades de éxito
datos de ingreso a la plataforma. ¿A qué hora entran? ¿Cómo entran? ¿Cuánto frecuentemente entran? Tenía yo una alumna que ya era una persona mayor que me decía, mire doctora, yo hago toda mi tarea, pero tengo que esperar a que llegue mi hijo para que la suba a la plataforma porque yo no sé. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí lo que había que hacer era enseñarle a entrar a la plataforma, ¿no? Datos de usos de herramientas y recursos de aprendizaje. ¿Quién aprende mejor con videos? ¿Quién aprende mejor con audios? ¿Quién aprende mejor cuando hace cosas? Eso me va a permitir de verdad una riqueza. Y no se trata, porque yo no estoy de acuerdo con ese modelo educativo, donde dice que al alumno hay que darle las cosas de acuerdo a la inteligencia que le predomina. No, porque el mundo no funciona así. ¿Sí? Hay que ayudarlo a que desarrolle las que todavía no tiene en su máximo nivel. ¿Sí? Y en general, en una investigación que hice recientemente, pues justo es lo que hacen los alumnos. Hicimos un análisis de inteligencias múltiples y después les pusimos tareas. Y resulta que no usan la que tienen predominante, ¿eh? Usan la que la tarea requiere. Son inteligentes, ¿no? ¿Para qué canto si de lo que se trata es de escribir? ¿Sí? Registro global de la actividad. O sea, esto le da una vista panorámica tanto al que va a decidir como al que aprende. ¿Sí? Si yo me doy cuenta que yo nomás entro a hacer las tareas un día antes, pues voy a tener cuidado porque probablemente piense, oye, es que no le estoy dedicando el tiempo. Y por eso luego lloro que me duermo a las 4 de la mañana, ¿no? Después, también nos va a permitir, y esto es muy importante, actuar sobre la marcha. ¿Sí? Si yo veo que tú a las 4 de la mañana te me estás durmiendo, a lo mejor te puedo poner una musiquita de acompañamiento para que despiertes. Si te gusta el rock, te pongo un rockcito y después ya síguete con la tarea. ¿Sí? De veras, uno lo agradece. Y la máquina puede percatarse de si ya te dormiste o no, o si estás en esas. En el salón luego le cuesta uno trabajo. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que estos datos nos van a permitir trabajar problemas muy graves que yo diría no son propios de la educación a distancia, sino de toda la educación, que tiene que ver con el abandono, la deserción y la reprobación, el coco de las instituciones educativas. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a recopilar datos, analizarlos y tomar medidas pertinentes en curso, como señalábamos en la anterior diapositiva, ¿sí? Cuando esto suceda. ¿Qué vamos a tener que hacer? Construir una infraestructura de apoyo a las instituciones, ¿sí? Primero, comunicar las ventajas de la analítica, porque hay mucha gente que te dice, oye, no, ¿para qué gastamos más? ¿O para qué quieres meterle más chamba a los maestros? Pues no te estoy metiendo más chamba, te estoy facilitando el trabajo, porque te estoy dando la información que te va a permitir tomar decisiones inteligentes y, sobre todo, informadas. ¿Sí? Desarrollar procesos sólidos de gestión de cambio. Es muy importante. Las universidades estamos muy atadas a un modelo no del siglo pasado, sino de varios siglos anteriores, y tenemos que trabajar por generar un proceso sólido de gestión de cambio, donde la gente esté consciente que esto es esencial para aprender y para enseñar, ¿sí? Y para que la institución salga avante en su propósito educativo. Y por último, evaluar la capacidad institucional. La institución está preparada, tiene elementos para ofrecer educación a distancia de calidad, está dispuesta, porque a veces tiene los recursos, lo que no tiene es la disposición. Hay gente que te dice, yo no creo en la educación a distancia. Pues está bien, no es acto de fe, no hay que creer. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo la podemos enriquecer? Tendríamos que cambiar esa mística de las universidades. De pronto te dicen, la educación a distancia tiene mucha deserción o tiene mucha reprobación, pero cuando yo lo analizo contra algunos programas presenciales, créanme que salimos ganando, ¿eh? No voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie, pero salimos ganando. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.
y pues lo que ustedes gusten. Híjole, Ofelia, nos has hecho una reflexión y que en el transcurso de este seminario pues nos hacíamos varias preguntas cuando vimos Big Data con Dani Trejo y viendo con las competencias genéricas y que esto pues lo tenemos ahí. Lo tenemos y efectivamente pues nos hemos abocado mucho en nuestras plataformas pues ya muy lineales en esta oferta que estamos o muchas instituciones ofreciendo, pero todo lo que nos presentas es tener pues esto me llama la atención, un cuerpo de apoyo donde pues se dé esa tarea de poder desglosar y visualizar y reforzar continuamente. Esto se me hace que debe tener una dinámica es permanente, cíclica, donde se involucran pues toda la parte de profesores académicos y la institución en sí, el área responsable que pues está moviendo las piezas, más de todo un juego de ajedrez o de dominó a lo mejor más rápido, lo que sea, el que me guste. Me encanta esta parte, Ofelia, que nos has compartido, porque nuestro reto ahí está y vamos a abrirlo a Martita. Sí tenemos preguntas. ¿Quiénes están ahí por ahí? Vamos a ver cuántos. Oye, a lo mejor ya se nos durmieron. No, Oye, a mí se me ocurrió cuando estaba la pregunta y póngale una musiquita, yo pensé para que se duerma, se levante más temprano. Acá o unos toques. Está más rudo, pero bueno, sí funciona. Yo pensé en ese momento, pero ¿cuántos tenemos, Martita? Bien. Estamos muy... Si no se están durmiendo, pusieron comentarios, no nos estamos durmiendo, estamos muy interesantes. Wow. Qué padre. Ahorita identifico 46 conectados en la plataforma, nos falta ver redes sociales y tenemos una pregunta constante. ¿En dónde pueden consultar los resultados de las investigaciones que ha realizado? Pues están publicados, pero con mucho gusto dejo la información. Nos la manda. Sí, las mando. Principalmente tus publicaciones. Las mando por correo electrónico con las ligas para que las encuentren. No estamos dormidos, no, al contrario, el tema el Toques no requiere más infraestructura. Felicidades, excelente, seguimos aquí muy interesados, gracias, muy interesados. Tenemos una pregunta por YouTube, está Rodolfo Calderón Vivar y él hace un comentario muy largo y deja una pregunta. Dice: ¿será la analítica de aprendizaje una posible solución para aminorar la deserción? Sí, la respuesta es sí. Porque puede ser desde la primera fase, cuando hablábamos de la parte predictiva, desde si tú ya sabes que son niños que vienen de una región donde se habla mixteco o se habla zapoteco, pues lo primero que vas a tener que hacer es una de dos, o metes un traductor de los nuevos que les permita a ellos entender en su lengua materna los textos, o vas a tener que apoyarlos en la comprensión lectora en español, si no quieres que te deserte, ¿sí? O también vas a tener que graduar el esfuerzo, como ya les comentaba yo que lo hicimos. Teníamos una deserción de verdad altísima y la revertimos. Del lugar número 21 en las licenciaturas nos fuimos al primero. Inclusive complementando tu idea, identificamos ahí qué unidades, qué asignaturas, qué temas es donde más está, donde inciden más, y tendríamos que tener programas para tener menos deserciones. Es multifactorial, pero es fundamental. Okay, cuellos de botella. Y tenemos otra pregunta, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero ¿no es esto un reload de Fred S. Killer, pero con el agregado de Big Data? ¿De Big Data? Big Data. No lo entiendo. No entiendo bien la pregunta, pero bueno, un reload es como una repetición. ¿De qué, perdón? De Fred S. Killer. Yo me imagino que es el autor. Bueno, no estoy segura. Lo que yo sí puedo decirles es que es la concretización de muchas de las ideas que ya se habían planteado con anterioridad y que tienen que ver con poder lograr hacer evidente o transparentar lo que sucede en los procesos de aprendizaje, ¿sí? En algún momento podría ser hasta muy maquiavélicamente visto y decir, pues en la medida en que te veo por dónde voy, te manejo para donde quiero, ¿sí? Por eso mi postura va por el lado de
hagamos autogestores de su aprendizaje. ¿Sí? Y yo creo que todas las instituciones, Sofi, cuidamos el perfil de ingreso, el de selección, pero y hacemos un diseño instruccional, invertimos. Pero todo esto es calibrar el que la analítica de aprendizaje vaya, los destinatarios cambian los contextos en un mundo globalizado, si vamos a varios Méxicos, como mencionaste, y el mundo es muy diverso. Entonces yo creo que esto tiene que tener varias etapas. Tenemos un comentario de Arturo Salazar, de la UAM. Dice, solo una observación. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el terremoto pasado, nuestro edificio principal sufrió daños irreparables. Esto provocó que muchos alumnos tomemos la mayoría de las materias en la plataforma del CEAT. A diferencia de la conferencia, solo tomamos entre 3 y 4 a distancia. Y aún así hubo deserciones, porque no tenían tiempo o simplemente no revisaban la plataforma. Aquí es donde la analítica te ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos un par de herramientas que desarrollamos en la universidad. Una de ellas le da seguimiento al trabajo del docente. Te dice a qué hora entró, si calificó, a quién le calificó, si solo le dice ya lo vi o si de verdad estuvo en la tarea de corregir las tareas. Y esta información nos las hacen llegar semanalmente y está como un semáforo, o sea, rojo al que no ha entrado, en ámbar al que hay que hablar con él y en verde al que lo está haciendo de maravilla. Entonces, esto permite de verdad mucho regular la actividad docente, porque a veces sucede y es una realidad cuando uno no usa analítica, que los profesores como no los ven, pues piensan que corazón que no ve, alma que no siente, entonces dejan a veces a los alumnos semanas. Entonces, para que esto no suceda, la analítica nos ayuda mucho. Y la otra parte, pues sí, efectivamente, habrá que graduar. Entonces, es mejor en estos casos, si se puede, llevar 2 materias y cuando se terminen otras 2. Digo, ¿por qué si se puede? Porque hay materias cuyo aprendizaje requiere mucho mayor tiempo. Por ejemplo, las materias de corte práctico, ¿sí? Si yo voy a ir a un hospital, pues no en el mismo día voy a hacer el diagnóstico, voy a operar al paciente y lo voy a dar de alta, ¿verdad? Necesito tiempo. Entonces, esto también se tiene que conceptualizar y entender antes de diseñar los cursos. ¿Qué tipo de aprendizaje y qué tiempo se lleva? Tenemos más comentarios. Preguntan que dónde van a poder consultar la grabación de esta presentación en el enlace que les compartimos hace un momento y que al final se los vamos a volver a compartir. Hacen un comentario. La propuesta, Raquel, de la Universidad La Salle de Pachuca, la propuesta para trabajar la analítica del aprendizaje se presenta como un reto interdisciplinar y además de múltiples áreas, entre paréntesis, diseño curricular, diseño instruccional, educación a distancia, sistemas, etc. Creo que esa sinergia es la más difícil. Por eso el conocimiento de lo que aporta la analítica será fundamental como sensibilización institucional. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Yo quisiera agradecer, y estoy completamente de acuerdo. Creo que al doctor Rocha y a mí nos tocó iniciar la primera plataforma que intentó hacer la UNAM. Y bueno, era un equipo divino porque había ingenieros, diseñadores gráficos, matemáticos, estábamos el doctor Rocha y en el caso mío psicóloga. Entonces era como muy bonito porque era la primera vez que nos poníamos de acuerdo. Me acuerdo cuando ellos me decían, oye, pero ¿para qué quieres que cada chat sea diferente? ¿O para qué quieres los foros independientes? Y les decía yo, pues porque son grupos independientes y hay que darle su espacio. Entonces, ¿quieres que les pongamos unas como cortinitas? Sí, pónganle cortinitas. Y ya lo hacían cibernéticamente. Entonces, bueno, todo esto es delicioso. Créanme que uno aprende y se forma en estos ejercicios. Y bueno, mi cariño y mi saludo a la Universidad La Salle Pachuca, con quien tuve el gusto de colaborar hace algunos años. Y a quien le mando de verdad muy, muy afectuosos saludos. Roosevelt Domínguez, de la Universidad de Montemorelos, pregunta, ¿qué herramientas de open source pueden recomendar? Google Classroom ya trae herramientas de analítica del aprendizaje, lo mismo que Moodle. O sea, ya las tienen. Es cosa de que uno las vaya habilitando, que hable con su programador o quien maneje la plataforma y que le pida lo que uno quiere, que es otra vez lo que yo les decía. Ahí están las herramientas, lo que tenemos que decidir los educadores es qué queremos.
Raúl Rodríguez, también de la Universidad de Montemorelos, pregunta: ¿el uso de los datos asociados a patrones de conducta y aprendizaje de los estudiantes debe ser regulado? ¿Hay aspectos éticos que considerar? Sí hay, sí hay. Y esto tiene que ver con nuevos retos que tienen que trabajarse desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque, bueno, de entrada no hay la mística de la ética y lo podemos ver desde nuestros patrones de consumo. No sé ustedes, pero si uno entra a buscar un vuelo, al ratito ya en el Facebook está lleno de ofertas de vuelos para el lugar que uno quiere. Si uno busca unos zapatos, al ratito ya tiene la zapatería completa. Entonces no hay esta mística del respeto. Aquí sí tendríamos que trabajarla más a profundidad, junto con la gente del área de filosofía, junto con la gente de ética, por supuesto, que viene de la filosofía, y con la gente de derechos humanos y de derecho a la privacidad. ¿Qué datos de mi aprendizaje se pueden hacer públicos y cuáles son solo míos? Teresa, de la UPN Navojoa, hace el comentario: gracias, he decidido realizar investigación con este enfoque. Felicidades. Muchas gracias. Luis Valdés Nazario, de la OAM, gracias por la conferencia interesante. Graciela Sánchez, del Instituto Politécnico Nacional: ¿cómo hacer para que los docentes nos motivemos? Son varias preguntas. ¿Leo una por una? La primera: ¿cómo hacer para que los docentes nos motivemos? Bueno, ahí habría que ver cuál es el motivo de la desmotivación, ¿sí? O sea, yo te puedo decir que existen muchos y muy diversos. A lo mejor la desmotivación son la falta de resultados, a lo mejor la desmotivación viene por el exceso de trabajo, a lo mejor la desmotivación se deriva de no contar con las herramientas necesarias. Aquí lo que yo te diría es que justamente la analítica del aprendizaje te podría apoyar y que te podría facilitar el trabajo. A veces los docentes no somos claros. Yo doy en la Universidad Nacional una materia que se llama Aprendizaje Mediado por Tecnología, justamente, y ahí lo que hago con los profesores es enseñarles muchísimas herramientas de la web 2.0 que facilitan nuestro trabajo, ¿sí? Desde que se califiquen solos, que bueno, cuando uno tiene 600 alumnos es el sueño. No solo se califica solo, sino que le mandan los resultados a los alumnos. No solo le mandan los resultados a alumnos, sino que los mete en uniforme, los grafica y los presenta listos para que uno se los entregue al director. Entonces, bueno, desde ahí, ¿cuántas herramientas más tenemos? Yo sé que el trabajo docente es cansado, a veces llega a ser muy desmotivante, pero de hecho, ahora sí que en otra investigación que estoy haciendo sobre burnout y moving en profesores, me estoy dando cuenta que es un problema muy, muy frecuente. Entonces, pues si pudieran después por correo electrónico, ahí dejé yo mi correo, especificarme como por dónde va para que yo pueda ser más precisa en la respuesta. Segunda pregunta: ¿cómo cambiar actitud? Estoy en una escuela de tecnologías avanzadas y piensan que ser facilitador del aprendizaje es dejarlos solos y no ponerse a trabajar en diseñar y aplicar todo esto de la analítica del aprendizaje. Gracias. Pues lo que señalábamos hace rato, que tiene que ver con cómo lo comunicamos, a mí me ha dado resultado, lo cual no quiere decir que sea la única opción, es mostrar los resultados que se tienen. Alguna vez en la universidad apoyé a la carrera de odontología desarrollando el curso en línea de la materia más reprobada, que tenía que ver con sistema nervioso. Y lo que hicimos fue trabajar con los profesores del módulo, hacer el curso en línea, probarlo, y cuando se dieron cuenta que en lugar de reprobarle el 80%, la pasaba el 80%, y en lugar de sacarse 7 como promedio los que aprobaran, se fueron a 8.5, pues obviamente todo el mundo alzó la mano y dijo: yo sigo. O sea, yo quiero trabajar mi materia así. Entonces, a veces tiene que ver con, otra vez son decisiones estratégicas. Si me dicen el programa específico, con gusto les daría como una orientación más específica también. Gracias. Termino de leer los comentarios. Claro. Comentarios y vamos a abrir a quienes están conectados. Luis Valdés Nazario, UAM: estaría interesante que hubiera una página web semántica con datos vinculados. Claro. Magda: muchísimas gracias por la conferencia, soy administradora de Moodle y acabo de oír que tiene analítica de aprendizaje. Mil gracias. María Luisa Ávila Zavala, UNACAR: doctora Contreras, en su experiencia, ¿qué marco normativo podemos adoptar para fundamentar el diseño curricular de programas de educación a distancia?
ya que percibo un gran vacío de regulaciones en este sentido y de manera institucional nos es muy difícil construir marcos normativos al respecto. Bueno, en realidad yo creo que tendríamos que trabajar de manera muy clara con enseñanza situada. Tendríamos que trabajar con aprendizaje basado en problemas, en casos, en situaciones reales, en recuperar la experiencia de los alumnos, y me permitiría pues sugerirle a dos autores que son bastante importantes desde mi punto de vista en este terreno, que serían Ray Engluth y Merrill, que van a dar todo un lineamiento para cómo hacer diseño instruccional en línea. En mi caso, yo seguí con Merrill para desarrollar toda la maestría en docencia para la educación media superior. Usamos el modelo de Merrill. Vamos a ver quién dentro de los conectados pudiera abrir el micrófono y hacernos un comentario o una pregunta hacia la mesa, hacia la doctora Contreras. En lo que se decide, comentan en el chat que si se puede Está muy activo el chat. Sí, que si se puede escribir el nombre de los autores porque no se alcanzó a tomar nota. Merrill. Ahorita nos los escribe. Y Ray Engluth. Compartimos en la página en donde tenemos el video y la presentación, el correo y el nombre de los autores. Y la liga de tus publicaciones. Es como que algo que vamos a complementar. Uh-huh. ¿Quién de los que están conectados puede abrir su pantalla o seguimos por aquí contestando? Tenemos abiertos micrófonos, es solo de que ustedes seleccionen y ¿Alguien quiere hacer algún comentario de los participantes conectados? Sigo leyendo porque aquí tenemos bastantes conversaciones. Por favor, que esté listo, a ver que nos echen, nos griten por ahí. León, muchas gracias por la conferencia. Saludos desde la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Muchas gracias. Mayra agradece, además de solicitar el nombre de los autores. Graciela Sánchez agradece la participación. Y en YouTube tenemos comentarios muy extensos. Me voy a permitir leer unos dos en lo que ustedes deciden participar. Rodolfo Calderón Vivar. Ahora que habla la doctora sobre la acción educativa en casos de soledad de alumnos en cursos, me recuerda mucho que yo generalmente denomino a ese instante como el estado de orfandad virtual. Así es. Interesante ese enfoque basado en la investigación para hallar evidencias que permitan construir la analítica de aprendizaje. Me gusta este momento que aborda el caso de las inteligencias múltiples. El uso de varios recursos y métodos de construcción del conocimiento es el paso al proceso para la construcción multimodal de cursos virtuales. El problema de la deserción en los cursos de educación a distancia es una variable constante, de 40 a 30% en un primer periodo de acceso a los participantes a este tipo de cursos. Sí, lo hemos logrado revertir, Les puedo compartir una experiencia que trabajamos para el Colegio de Bachilleres, un programa de formación de profesores, y tuvimos, en el programa duró un año, tuvimos una deserción de menos del 10%. Y de verdad que las calificaciones estuvieron muy altas, pero usamos muchísima analítica del aprendizaje. Estuvimos ahí pegaditos con ellos. Miren, yo sumaría con la línea de calidad que también que me dedico. Pues esta herramienta es lo que va a dar elementos para consolidar eficiencia terminal, resultados, impacto que pues se están midiendo y que de una manera dan el nivel de calidad de los programas. ¿Alguien quiere participar o le pido a mi querida Yola que siempre nos abriga siempre con tu presencia, Yola, algún comentario que siempre es muy asertivo de tu parte? Y es nuestra próxima ponente, la doctora Yolanda Campos. Sí, muchas gracias.
Realmente lo que yo quiero es felicitar el trabajo que ha desarrollado nuestra ponente, Gracias. porque es muy reconocido el trabajo que se hizo en educación media superior y el trabajo que incluso que ella está haciendo con este tipo de investigaciones, interesada desde lo psicológico, lo pedagógico, y me encantó ligado con matemáticos y con sistemas para crear algoritmos que no sean ocurrencias, sino que de pronto nos saturan a los maestros de cosas, sino que sea aquello que realmente necesitamos y que, de acuerdo con las teorías pedagógicas, con nuestra experiencia vivida y con todo, podemos nosotros proponerles a ellos qué es lo que necesitamos, ¿no? Como maestros sabemos que necesitamos toda esa analítica que trae Moodle, que trae Google, que nos ofrecen completamente quién entró a qué horas, cuándo, que nos dice quiénes nos están acompañando, con qué compañeros estamos trabajando simultáneamente, que nos arma nuestro cuadro de calificaciones, que nos va diciendo por cada módulo que tenemos, que podemos retroalimentar, que podemos crear cuestionarios donde tengamos distintas opciones de calificación, Así es. etcétera, y que todo eso es una enorme ayuda. Ahora, lo que me gustó mucho que ella nos comenta es que también puede haber analítica de texto y analítica de contenido, Así es. para que todas esas lecturas que definitivamente dejamos de lado, que no podemos hacer tanto, porque no solamente nuestro trabajo es estar aplicando pruebas cerradas, sino también, sobre todo, es permitir que el estudiante se exprese. Entonces, eso está requiriendo analíticas todavía más detalladas. Y solamente un trabajo como el que está haciendo ella, junto con personas que sepan cómo nosotros maestros o cómo los diseñadores de curso tienen que presentar los datos para que puedan salir los resultados que nosotros deseamos, ¿no? Pero si nosotros no sabemos cómo organizar los datos, pues lanzamos y lanzamos datos, Claro. y nos hacemos de muchos datos y no los podemos analizar porque no hacemos ese trabajo conjunto con los diseñadores de las analíticas, ¿no? Entonces, yo quiero felicitar, creo que es una gran aportación al trabajo de la red y que está haciendo Pedro en relación con lo que aportaciones para ver cómo vamos a llegar a la educación 4.0, ¿no? Y entonces aquí este es un paso muy importante. Hay otros pasos que dar que ya con las siguientes conferencias seguiremos abordando, pero este es un paso importante, el reconocer el valor que tiene la integración transdisciplinar para que podamos tener cursos que realmente cuenten con analíticas provechosas de acuerdo con las tendencias pedagógicas y de acuerdo con las necesidades realmente de educación integral de los estudiantes. Muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, será un gusto escucharla. Aquí estaremos pendientes para la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Yola, siempre mi cariño. ¿Quién más tenemos? Tenemos otra pregunta de Marta. Gracias por la conferencia desde el IPN. ¿De alguna manera la analítica de aprendizaje puede integrar elementos cualitativos y no tanto cuantitativos? Sí. Cuando hablé de análisis de discurso estamos en elementos cualitativos. Sí. Se hace a través de software especializado que te permite determinar tanto el discurso del estudiante como el discurso que tú le estás enviando. Tenemos comentario en YouTube de Rodolfo Calderón, en donde nos dice que Killer es el padre de la instrucción personalizada. Muchas gracias por la respuesta. Creo que desde el punto del soporte investigativo me parece una propuesta muy interesante. Keller, sí, con las máquinas enseñantes. Pues no es un reloaded porque él se plantea desde una lógica de la psicología conductual, donde nada más había que programar estímulos y las respuestas se iban a dar de forma automática. Acá de lo que estamos hablando es de metacognición, de procesos copositivos, de procesos relacionales, de construcción social del aprendizaje. Entonces no estaríamos con Keller,
estamos en una visión completamente diferente. Siguen comentarios. Gracias por la interesante conferencia. Mis dudas quedaron resueltas. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por esta maravillosa conferencia. Me llevo mucho aprendizaje y mucha inspiración. Tengo que retirarme hasta pronto. Sí. Bueno, no, lo último comentario para dar cierre. Si hay alguien conectado, pues háganoslo saber. Pero efectivamente nos deja una pieza fundamental en el seminario. Vendrán otras piezas y aprovecho. Ya han escuchado y siempre muy presente la doctora Yolanda Campos, que nos va a acompañar la próxima jornada. Y si no hay nada más. Ha sido muy taquillera, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas, que esto va a quedar un repositorio en CUDI. Nos apoyará la doctora con sus investigaciones y esto formamos una gran comunidad. No me resta más que tenemos una constancia que pues la 6ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en la Educación 4.0 a la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez por su conferencia magistral, Analítica de Aprendizaje Rompiendo Fronteras. A nombre y lo firma la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, quien es nuestra coordinadora de la comunidad Red Late, y un servidor, y te damos las gracias por poder participar y contribuir en esta construcción del aprendizaje y todo el reto que tenemos. Gracias, pues Ofe, y mi cariño también por haber aceptado. Agradezco muchísimo la invitación. Fue un ejercicio muy agradable para mí. Pues agradezco porque también me enriquezco de los comentarios, me enriquezco de las preguntas y bueno, pues creo que tenemos mucho trabajo por hacer todavía, todos como equipo. Estamos. Gracias a quienes se conectaron en YouTube, también por Facebook y aquí en la sala de videoconferencias. Sí, Martita. Fueron muchísimos, no podemos leer los nombres porque entonces nos extendemos otros días. Pero por favor acudan a los repositorios, ahí está toda la información. Gracias aquí a Kike, a Lalo y muy en especial a Martita, que nos hace posible a CUDI tener estos seminarios. Pues muy buenas tardes, y quienes tienen la oportunidad de tener unas vacaciones muy merecidas, disfrútenlas y nos vemos en mayo seguimos con la jornada en este seminario.